Mi búsqueda de la verdad por fin había tenido algún éxito. Diablos, ¿por dónde empiezo? He mencionado que mi abuelo conocía a algunas personas aquí y allá. Incluso me presentó a algunos de ellos, y me convencí de contactar a una de esas personas que trabaja en la NASA. Por desgracia, no pudo ayudarme, pero me dio el contacto de alguien que posiblemente sí pueda. La otra persona tampoco me ayudó, pero me hicieron ir y venir entre otras 10 personas, hasta que por fin conocí a un tipo que realmente sabía de lo que estaba hablando. Bueno, no lo conocí solo por internet, pero ya me entendéis. Obviamente, no voy a revelar su identidad ni más información de la que te voy a contar. La primera vez que me puse en contacto con él no fue muy amistoso. Cuando le pregunté si sabía algo de Dawnbreaker, casi me cuelga enseguida. ¿Quién te habló de esto? Estás jugando con cosas que no entiendes, jovencito. Jacob Miller era mi abuelo. Le expliqué. Guardó silencio unos segundos. Ya veo. Supongo que no podremos ocultarlo para siempre. Puedo ayudarte. No porque me lo hayas pedido, sino porque ya es hora. Pero te advierto que hay cosas que no quieres saber. Me envió por correo una unidad flash y, de una manera muy complicada, me explicó qué hacer con ella. En realidad, la unidad era solo un maniquí, y después de desmontarla, reveló una tarjeta micro SD. No sé si estoy haciendo lo correcto al publicar esto en Internet, porque lo que vas a escuchar te va a dar muchas respuestas. Pero abre aún más preguntas. La tarjeta SD contenía una transcripción de lo que probablemente era una grabación de audio en ruso, igual que el material de mensajes de mi abuelo. Número 1, M663. Fuente, M13. Al principio amanecer una transcripción notas. Traducidas del ruso, Dios maldito pedazo de mierda. ¿Funciona? No, gracias a Dios que es. Disculpas por mi presentación grosera. Mi nombre es Leonid Ivanovich Tarkov. Yo era un cosmonauta en la estación Kamkaka. Ahora, dejémonos de tonterías y vayamos directamente al grano. Sabes que estamos aquí y que llevas tiempo espiándonos con tu pequeño Stapelnik. Y aunque odio darte esto, espero que uses bien esta información, porque no tengo otra esperanza. En caso de que hayas estado viviendo bajo una roca, te explicaré lo que está pasando. Llevamos aquí 2 meses. Yo, Lenko Novok y el comandante Polyakov. Dios bendiga sus almas. Nuestra estación es pequeña, pero sirve también. Es una pequeña cúpula con 4 habitaciones, un laboratorio, un almacén, sala de máquinas y una sala de estar central. Nuestro propósito era investigar la Luna y su estructura, mucho antes de que ustedes, los americanos, lo descubrieran. Ya conocíamos la anomalía de los cráteres y cualquier otro cuerpo celeste. El tamaño y la profundidad de un cráter varían en función de la fuerza del impacto, pero su forma debería mantenerse constante. Pero en la Luna no es así. Los cráteres aquí son demasiado poco profundos y nunca se extienden por debajo de cierta profundidad. Colocamos esta estación en un cráter especialmente grande y profundo, con la esperanza de aprender más sobre este curioso fenómeno. Todo iba bien hasta que empezamos a excavar. Era el 64º día de la expedición. Nos reunimos todos para ver el resultado de nuestro duro trabajo. El taladro era una auténtica maravilla de la ingeniería, diseñado específicamente para esta misión. El plan era perforar un agujero tan profundo como pudiéramos. ¿Listos para empezar a rodar, camaradas?, preguntó Lenko, nuestro ingeniero. Todos aplaudimos. Tras pulsar el interruptor, el taladro cobró vida. El silencio dio paso al zumbido. Del zumbido pasamos al giro y del giro a la perforación. Estaba muy orgulloso de estar aquí, prestando un servicio al sindicato. Estaba deseando volver a la Tierra. Este era el primer paso de nuestro viaje a casa. Después de asegurarnos de que todo iba bien, empezamos a hacer las maletas y a volver a casa. Naturalmente, Lenko fue el último.
Como se comportaba como si el taladro fuera su hijo pequeño, debía vigilarlo. ¿Qué creéis que hay ahí abajo?, preguntó mientras se apresuraba a alcanzarnos. Nuestro equipo no pudo captar nada por debajo de 5 metros bajo la superficie, así que debe haber una capa de algún mineral muy denso. Orlando, tal vez algún elemento desconocido. ¿Quién sabe? Elaborado Novak, nuestro geólogo. Creo que vamos a encontrar queso, dije. Todos nos reímos. Incluso el comandante Poliakov se rió. Estaba equivocado. Todos estábamos muy equivocados. El taladro se atascó. Al día siguiente, Lenko y Novak fueron allí a elaborar, mientras yo me quedé en la base con el comandante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era sobre todo para criticar a alguien. Era el tipo de persona que no estaba satisfecha hicieras lo que hicieras, pero en el fondo se preocupaba por nosotros, y le respetábamos por ello. Glencoe y Novak regresaron más tarde con un puñado de afiladas rocas negras y noticias bastante sorprendentes. Como predijimos, estoy a unos 4 metros bajo la superficie, y hay una capa de este material negro inmensamente duro. De hecho, es tan duro que rompió el taladro, explicó Novak. ¿Tienen idea de lo que es?, preguntó el comandante. Todavía no. Podría tratarse de algún mineral cristalino metaestable, formado a alta presión, pero no lo sabremos hasta que le eche un vistazo. Los días siguientes fueron muy interesantes. Lenko y yo pasamos casi todo el tiempo reemplazando las cabezas de perforación. Novak estaba completamente consumido por el estudio de ese extraño material. El hecho de que no avanzara mucho solo alimentaba su asombro. Estaba haciendo algo de mantenimiento en el taladro con Lenko cuando de repente el taladro cayó en picado por el agujero, casi llevándonos con él. ¿Has visto eso?, preguntó Lenko con confusión. Claro que lo he visto. Casi me arrastra al maldito agujero, respondí. Entonces me di cuenta de que probablemente no se refería al taladro, y pensé que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Miré dentro del agujero. Saqué una varita luminosa del bolsillo de mi traje, la rompí y la dejé caer en el agujero. Cayó en una especie de cavidad. Poco después llegó el resto del equipo. El comandante empezó a insultar al taladro y luego a nosotros. Finalmente, nos felicitó por haber hecho el primer gran descubrimiento en esta roca. Yo sabía lo que iba a pasar a continuación. Preparen su equipo y duerman un poco. Mañana bajaremos allí, dijo Poliakov. Cuando volvimos a Kamchat, Lenko insistió en que necesitaba revisar el equipo exterior. Me pareció un poco raro, porque había revisado el exterior 2 días antes, pero nuestro equipo se rompe todo el tiempo, así que no lo consideré un gran problema. Quise quedarme con él para que no se quedara solo fuera, pero rechazó cualquier posibilidad de convencerme, así que renuncié a ello. De todos modos, volvió unos 30 minutos después de que lo hiciéramos. Sin embargo, un par de minutos después de que regresara, oímos un golpe procedente de la esclusa, y Novak echó un vistazo por la ventana. Ensanchó los ojos y escrutó el exterior con una expresión inexpresiva en el rostro. ¿Qué ha pasado?, le pregunté. No lo sé, respondió. Lenko, ¿sabes lo que está pasando? ¿Has vuelto el último?, inquirió el comandante. No, te juro que no tengo ni idea de lo que ha sido, contestó. Novak siguió observando el exterior durante unos segundos y luego volvió a continuar con su trabajo. Así lo hicimos nosotros también. Al día siguiente descendimos por el agujero. El comandante bajó primero y luego le seguí yo. Descendí en rappel unos 4 metros cuando llegué a la capa de material negro, como si no fuera bastante duro ya caber por la estrecha abertura. Con el traje puesto, tuve que tener cuidado de no cortarme con los bordes afilados y dentados de la sustancia oscura. Después me metí en una sección hueca y descendí unos 10 metros más hasta llegar a tierra firme. La oscuridad era total, pero con la linterna encendida vi que estábamos en una especie de caverna o cúpula. Las paredes no estaban a la vista, pero el suelo
era del mismo material que el techo. El taladro estaba aquí abajo. Se había desplomado por el agujero cuando el techo cedió. Esperamos al resto del equipo y nos adentramos en la oscuridad. Después de unos minutos, vimos la pared. Era del mismo material que esperaba. ¿Tiene alguna idea de lo que es?, preguntó Novak al comandante. No puedo entenderlo. Es como un cristal muy apretado, pero no sé de qué está hecho. Es completamente inerte. No se derrite, no conduce el calor muy bien, explicó. A cambio, seguimos la pared y rodeamos toda la cavidad hasta volver al punto de partida. Las paredes, el techo y el suelo eran de un material negro completamente liso. Volvimos a la abertura. Sin embargo, en el camino de vuelta, nos encontramos con otra abertura en el suelo. Había una rampa que bajaba como una espiral, y tras dudar un rato, bajamos. Descendimos a otra cavidad más pequeña donde se extendían túneles en 4 direcciones, como encrucijadas. Nadie hizo la pregunta obvia. No era una formación natural. Éramos 4 en 4 túneles. Uno podría pensar que nos dividiríamos y cubriríamos más terreno. Pero de nuevo, éramos soldados, no un grupo de estúpidos escolares. Así que nos mantuvimos juntos. Caminamos durante unos 40 minutos pasando por varias intersecciones. Todo el lugar parecía un laberinto o una red de túneles, y sería muy fácil perderse aquí. Así que cada vez que pasábamos por una intersección, dejábamos una barrita luminosa en la boca del túnel del que veníamos. El lugar era espeluznante, y cuanto más avanzábamos, más intranquila me sentía. En algún lugar profundo de mi mente, sentía que no debíamos estar aquí. Llegamos a la 10ª u 11ª intersección. Seguimos recto, pero después de un par de pasos, me di cuenta de que Lenko ya no estaba a mi lado. Me volví y lo vi mirando hacia uno de los túneles laterales de la intersección. «Chicos, parad», hablé por la radio. «Blenko, ¿qué pasa?». Se volvió hacia nosotros y dijo: «No lo sé, chicos, no me siento bien. Tenemos que volver. Algo no está bien aquí abajo». Lo que siguió pasó muy rápido, pero fue como ver un vídeo a cámara lenta. En un momento estaba ahí mirándonos, pero al siguiente ya no estaba. Algo tiró de él hacia el túnel. Corrimos hacia atrás. Yo quería seguirlo, pero el comandante me tiró hacia atrás. «¿Qué estáis haciendo? No podemos dejarlo atrás», grité. «Se ha ido. Tenemos que salir. Si no, moriremos todos», dijo. Y tenía razón. Este no era nuestro mundo. Lo que se llevó a Lenko seguía aquí abajo con nosotros. Teníamos que salir. Corrimos de vuelta al lugar de donde veníamos. Correr en tan baja gravedad es realmente incómodo, pero al menos es mucho más fácil parar y recuperar el aliento, incluso con nuestros pesados trajes puestos. Sin embargo, cuando llegamos a la siguiente intersección, nos detuvimos. Sin embargo, la barra luminosa no estaba allí. Como pronto supimos, todas habían desaparecido. Al principio recordamos el camino, pero en algún momento probablemente nos equivocamos de camino porque nunca llegamos a la rampa en espiral. Finalmente llegamos a algo que parecía un callejón sin salida. Queríamos regresar cuando todos oímos y sentimos un golpe en la distancia. Obviamente no había aire, así que el sonido probablemente viajó a través del suelo. Novak fue el primero que se asustó. «Joder. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Comandante, por favor, tenemos que hacer algo. Quiero irme a casa», gritó a través de la radio. El golpeteo se hizo más fuerte, o quizá más cercano, y yo también estaba al borde del pánico cuando me di cuenta de que la pared que teníamos delante no era de una sola pieza. Había un surco que iba de arriba abajo en el centro. «Ayudadme con esto», dije. Con una combinación de varias herramientas, conseguimos abrirla y revelar que la pared era en realidad una puerta. El sonido estaba ahora tan cerca que pensé que si miraba hacia atrás habría visto la fuente, pero no quise hacerlo. Atravesamos la puerta y dejamos que se cerrara tras nosotros. Eso estuvo cerca. «¿Estáis bien?», preguntó el comandante. «¿Cómo vamos a volver ahora?», preguntó Novak en respuesta. «Encontraremos la forma.
¿Cómo? No tenemos ni idea de dónde estamos y encontraremos la manera. Caminamos por otro túnel durante algún tiempo hasta que llegamos a una sala. Era de forma circular, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Estaba llena de filas concéntricas de cajas o mesas negras. Quizá en el centro había una pirámide negra de 3 lados. De nuevo, 4 túneles continuaban hacia lo desconocido a cada lado, como en las intersecciones. ¿Qué era este lugar? Decidimos no perder el tiempo y entramos en uno de los túneles. Probablemente caminamos durante horas, pero nuestro oxígeno casi se había agotado. Poco después de salir de la sala circular, empecé a sentirlo. Mi mente se había nublado y sentía las piernas como gelatina. Recuerdo que al final llegamos a una sala de forma circular, con filas concéntricas de mesas negras y una pirámide de 3 lados en el centro. No me quedaba energía para darme cuenta de que habíamos vuelto a la misma sala de la que habíamos salido. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad, luchando por el oxígeno que me quedaba en los pulmones. Como última y desesperada medida, me quité el casco. Respiré hondo y el aire frío llenó mis pulmones. Antes de desplomarme, vi algo mientras estaba inconsciente. No puedo recordarlo con claridad, como cuando te despiertas y recuerdas tu sueño, pero lo olvidas. Un par de minutos después, recuerdo que vi una especie de ser. No recuerdo cómo era, pero sabía que estaba durmiendo. Entonces se despertó. «Tarkov», dijo una voz al borde de mi conciencia. «Despierta». Me desperté y vi a Novak. «Despierta, Tarkov», repitió, y me sacudió. Vi que también se había quitado el casco. De alguna manera había aire y podíamos respirarlo. Pero después de todo lo ocurrido, fue uno de los hechos menos sorprendentes. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «Gracias a Dios que estás bien». «No lo sé, pero algo no va bien con Polyakov», respondió. Me levanté y le vi de pie delante de una pirámide. «Comandante», grité. No respondió. Empezamos a caminar hacia él con Novak. Me desmayé cuando llegamos. Cuando me desperté, él ya estaba allí. No es él quien dice que es Novak. Me desmayé cuando llegamos. Cuando me desperté, él ya estaba de pie allí. No respondía. No se movió ni un centímetro. Y entonces te encontré y te desperté, explicó Novak. Polyakov movió el brazo y tocó la pirámide. No sé por qué no me di cuenta antes, pero de todos modos su casco seguía puesto. Era imposible que le quedara oxígeno. De repente, la superficie de la pirámide se volvió negra. Quiero decir, ya era negra antes, pero ahora era tan negra que ya ni siquiera podía ver la superficie, solo el contorno. Era como si alguien hubiera arrancado parte del espacio. Una especie de mano negra apareció delante de la pirámide. No podía comprender de dónde venía, pero parecía extenderse desde la propia pirámide. Agarré el brazo de Polyakov y en un abrir y cerrar de ojos tiré de él hacia la oscuridad. Giramos y corrimos hacia el túnel de nuestra derecha, unas decenas de metros dentro del túnel. Tropecé y caí de bruces al suelo, rompiendo mi lámpara en el proceso. La última luz del túnel desapareció con Novak mientras se alejaba a toda velocidad. Y entonces me sumergí en la oscuridad. Entonces oí pasos pesados detrás de mí. Quería levantarme y correr, pero no podía. No podía más. Me quedé tumbado y esperé mi final. A medida que los pasos se acercaban, la cosa se puso a mi lado y sentí que una mano me tocaba la pierna. Tocó mi traje varias veces más y avanzó hacia mi cabeza. Entonces, para mi horror, me tocó la cara. Estaba fría. Imaginé la misma mano que acababa de arrastrar a Polyakov hacia la pirámide. La imaginé arrastrándome hacia atrás y metiéndome dentro de la pirámide para hacerme cosas horribles. Eso era todo. Este era mi fin. ¿Pero entonces sucedió? «¿Quién es?», preguntó una voz temblorosa. Me sobresalté. No sabía qué hacer. Era la voz de Lenko. «Es Tarkov», dije. «Después de un tiempo pensé que moriría aquí solo», dijo.
Me levanté y caminamos juntos por el túnel en la oscuridad más absoluta. Vagamos por los túneles durante horas, tal vez días y semanas. Días y semanas. Al principio no estaba tan mal porque no estaba solo. Pasábamos el tiempo hablando de varias cosas. Hablamos de nuestras familias, de nuestros trabajos, de cómo llegamos a ser astronautas. En un momento dado le pregunté qué había pasado después de que lo apartaran de nosotros. Y no me contestó. Y ha estado callado desde entonces. No pasó mucho tiempo hasta que el silencio me obligó a empezar a cuestionarme cada paso que daba. ¿Cómo sobrevivió Lenko a lo que le pasó a Polyakov? Pero había un pensamiento que era mucho más fuerte que los demás. ¿Era realmente Lenko el que estaba a mi lado? ¿Era él o el monstruo de la mano negra? No lo sabría porque no podía ver. ¿Por qué no había luz? ¿Cómo me encontró? Mi agradecimiento por no estar sola se transformaba en terror a cada segundo. Mi desesperación por ver alguna luz era más fuerte. No podía soportarlo más. De repente tropecé y me caí. ¿Te encuentras bien?, preguntó Tarkov a Lenko. Tropecé con algo, le expliqué. Me volví y con las manos procedí a palpar el objeto que me había hecho caer. Era muy irregular, pero en cierto modo simétrico. En algunos lugares era blando y flexible, mientras que en otros era frío y liso. Entonces me di cuenta de que se trataba de un traje espacial. Finalmente encontré la lámpara, y tras forcejear un poco, la separé del traje. Al principio, para mi sorpresa, tuve miedo de encenderla. Tenía miedo de ver lo que había en la oscuridad a mi alrededor. Tenía miedo de ver quién llevaba el traje espacial. Pero lo hice de todos modos. El brillo me cegó, y tras adaptarme a la luz, vi la cara de Novak en el traje y a Lenko de pie junto a nosotros. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante sentí que sus ojos no eran naturales. Algo no iba bien en ellos. Estaba a punto de darme cuenta de lo que era cuando el cuerpo que estaba a mi lado se estremeció y respiró hondo. «Novak, ¿estás bien? ¿Cómo has llegado hasta aquí?», pregunté. Estaba muy desorientado. «No me acuerdo». «Es él», es que dijo y miró a Lenko. Él me miró y ambos nos pusimos de pie. «Creía que estabais muertos», dijo. «Nosotros también», respondí. Estaba encantado de ver por fin un rostro humano, pero no había terminado. Aún teníamos que encontrar una salida. Corrí todo lo que pude hasta que me di cuenta de que no me seguíais. Quise volver a por ti, pero pensé que te habías ido, así que no recuerdo qué pasó después. Me duele la cabeza solo de pensar en ello, explica Novak. Cuando conseguí verle más de cerca, me di cuenta de que tenía muy mal aspecto, quizá enfermo. Tenía los ojos enrojecidos y estaba completamente pálido. A él también le pasaba algo. Después de unas horas, decidimos parar y descansar. Finalmente me dormí. Esta vez no tuve ningún sueño, solo oscuridad total. Algo me despertó. Era Novik. Me hizo un gesto para que me callara. Vi a Lenko durmiendo a unos metros. «Tarkov, escucha», susurró. «Tenemos que irnos ya. Tenemos que alejarnos de él». «¿De qué estás hablando? ¿Estás loco?», le susurré. «Tarkov, ¿recuerdas los golpes en la estación?», preguntó. Cuando miré por la ventana vi algo, pero en ese momento pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Así que me quedé callado, explicó. A lo lejos vi una figura de pie, de espaldas a nosotros. Se alejaba, pero se detuvo cuando enfoqué mis ojos en ella. Se dio la vuelta y me miró. Era él, era Lenko. Me tomé un minuto para asimilarlo todo. Entonces asentí y me levanté en silencio. Procedimos a alejarnos con cuidado. Algo estaba mal en este lugar, algo que no puedo explicar. La gente desaparecía, la gente aparecía. Si lo que Novak decía era cierto, ¿la persona detrás de nosotros era Lenko? Si no, ¿qué era? ¿Estaba Novak diciendo la verdad? ¿Era realmente Novak u otra cosa? No podía confiar en nadie, ni siquiera confiaba en mí misma. Todo parecía tan irreal, pero tan real al mismo tiempo. Tenía tantas preguntas para las que no quería respuestas. Sentía que me iba a romper.
Sentía como si las paredes del túnel se derrumbaran sobre mí, apretándose más y más a cada segundo. Quería salir desesperadamente. Quería volver a casa, pero estaba tan lejos de casa. Entonces oí una voz detrás de mí. ¿Eres mi amigo?, preguntó Tarkov Alenko. Me giré y lo vi de pie justo detrás de Novak, que estaba justo detrás de mí. No sabía qué hacer. Por supuesto que soy tu amigo, respondí. Bien, dijo. Le miré a los ojos y me di cuenta de lo que le pasaba. Estaban negros como el carbón. ¿Quién eres?, grité. Lo somos todo, dijo con una voz inquietante y antinatural. Entonces abrió la boca de un modo imposible y se aferró al cuello de Novik, engulléndole la cabeza en la garganta. Novik gritó de agonía, pero sus gritos fueron amortiguados por la carne de la cosa. Me di la vuelta para correr y oí rugidos y chillidos desgarradores detrás de mí. Tenía demasiado miedo para mirar atrás, pero sentía que se acercaba. Corrí por los túneles durante un rato, hasta que llegué a la intersección. En el centro había una rampa en espiral. Me dio un vuelco el corazón. Podía ser por aquí por donde habíamos bajado. Tenía que serlo. Ascendí por la rampa, pero cuanto más subía, más me costaba respirar. Volví a ponerme el casco y llegué a una gran sala en el techo. Por el agujero entraba un pequeño rayo de sol. Salí. Por fin estaba fuera, pero no tuve tiempo de celebrarlo. Me había quedado sin oxígeno. Lo único que quedaba era el aire que había quedado atrapado en mi traje. Cuando volví a colocarme el casco, mis reservas se habían agotado por completo. Fui a caminar hacia la base. Cuando me congelé, caí de rodillas. La base había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nuestros 2 módulos de aterrizaje estaban allí, pero la base había desaparecido. Me arrastré hasta uno de los landers. Casi me asfixió en el camino, pero lo logré. A quien quiera que reciba esto, presumiblemente soy el último superviviente de la expedición Kamchada. Estoy enviando esta transmisión en caso de que no lo logre. Creo que lo que estaba ahí abajo estuvo dormido durante mucho tiempo, pero lo despertamos. El motor se está calentando ahora, pero me temo que estoy fuera de tiempo. Puedo verlo afuera. Se está acercando. Que Dios me ayude. Siempre que mires al cielo nocturno, recuerda que a veces las cosas más misteriosas y aterradoras están ocultas a plena vista.